Vamos a comenzar entonces con una oración, que Dios nos pueda dirigir, que pueda ser el Espíritu Santo el que nos esté hablando en todo y que bueno, que podamos entender ¿sí? esta historia, este pasaje que vamos a leer y que sea de fortaleza para nosotros y, y bueno, que sea de provecho en todo sentido, ¿no? Bueno, oramos entonces, si les parece, me pueden acompañar. Eh, una oración cortita nada más para encomendar esto en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos permites reunirnos. Gracias por todas las personas que ya están y las que van a llegar. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Queremos pedirte que nos dirijas, que realmente sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos muestre el camino, lo que debemos ver en esta historia, lo que nos quieres hablar, que podamos entender lo que los personajes están haciendo, Señor, en esta historia, y, y así poder comprender en profundidad y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, te pedimos que nos guardes de todo mal, de toda distracción, de todo problema, y que con libertad y con ánimo, con valentía, con humildad también, podamos hacer este trabajo y que nos puedas dirigir en todo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ¿cómo andan todos por ahí? Acuérdense que pueden responder. La idea de este estudio es que sea participativo, no es la idea de que yo esté hablando todo el tiempo, eh, sino que ustedes también puedan hacerlo. Ahí pueden, en cualquier momento que quieran hablar, desconectar el micrófono y pueden comentar, pueden aportar. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir analizando cada parte del capítulo. Eh, así que, nada, quiero que sepan eso y que se animen y que está buenísimo que puedan sumar lo que sea que hayan leído, si leyeron esta semana. Eh, todo aporta, todo sirve. Acá nadie sabe todo, ni nadie entiende todo, pero todos podemos aportar algo y entre todos vamos creciendo y aprendiendo. Están llegando todavía unas personas más. Bueno, la idea de ahora es empezar a, a ver, bueno, lo que vimos, lo que leímos la vez pasada, que fue el capítulo 1, y yo les voy a hacer un pequeño resumen, como para que estemos más o menos todos en la misma eh, sintonía, si se quiere. Eh, y bueno, cualquier cosa que no se entienda o que se tenga alguna duda pueden preguntar. Así que bueno, les comento más o menos lo que vimos la vez pasada. Habíamos comenzado obviamente por el capítulo 1 de Ruth. Eh, este libro es un libro histórico narrativo, ¿sí? Es decir que está narrado a forma de historia, está diseñado, como vamos a ir viendo. Estos 4 capítulos están diseñados para contar esta historia, así es como que está dividido, está pensado en 4 partes y cada parte está hermosamente pensada, ¿sí? Pero es un hecho histórico, o sea, no se puede negar que realmente ocurrió por todos los datos históricos que tiene. Eh, la mayoría cree que se escribió después del reinado de David, o en la época en que David vivía, porque el libro termina con la genealogía que nos dice que es de Ruth y de Boaz que desciende el rey David. Entonces, la mayoría cree que se escribió en esa época. Algunos piensan que fue Samuel el que lo escribió, pero en realidad no se conoce al autor porque no hay ninguna referencia en el libro acerca del autor, pero tradicionalmente sí se le atribuye a Samuel. Eh, el tema principal del libro es la redención, sí, en todo sentido, porque hay muchas cosas en el libro que nos van dando esta idea. Entonces el tema principal es la redención. Hoy vamos a ver un poco más de eso cuando lleguemos al capítulo, a una parte del capítulo 2, pero bueno, lo voy mencionando. Otros temas en el libro son la lealtad, ¿sí? O la amistad,
Y también el tema del contraste, hay muchas comparaciones entre los personajes, entre las situaciones, que son muy contrastantes, ¿sí? La vez pasada veíamos, por ejemplo, que hay un contraste muy marcado entre el personaje de Ruth y el personaje de Orfa, en sus actitudes, en su forma de ser. También entre las situaciones en que vivía Moab en ese tiempo y Belén, que son los dos lugares donde ocurre la historia, son muy distintas. Ahí llegaron algunas personas más, bienvenidos. Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que leímos la reunión pasada, que es el capítulo 1 de Ruth. Y enseguida vamos a comenzar con el capítulo 2. Y bueno, básicamente ese capítulo 1, así a muy grandes rasgos, empieza diciendo, bueno, que la historia que vamos a leer ocurre en el tiempo en que gobernaban los jueces, y eso nos pone en el contexto de un tiempo muy, muy oscuro para Israel. Sí, en el tiempo de los jueces hubo mucha violencia, mucha apostasía, mucha decadencia en el pueblo de Israel. El pueblo se había olvidado de su Dios y se había vuelto a otros dioses en muchas ocasiones. Y si uno lee el libro de los jueces y sobre todo los últimos capítulos, uno se puede quedar muy desanimado, sí, porque se supone que ellos estaban en la tierra prometida y ahora iban a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sucede todo lo contrario. Incluso son peores a veces que en su comportamiento, en su vida, que las naciones que los rodean. También se nos dice, bueno, que se nos cuenta la historia de la familia de Elimelech o Elimelech, que es el esposo de Noemí. ¿Sí? Se nos cuenta cómo ellos, por causa del hambre que había en la tierra, se van que había en Belén, sí, que donde ellos vivían. Ellos deciden irse a Moab, una nación que en ese momento era enemiga del pueblo de Dios, que los había esclavizado en más de una ocasión. Pero bueno, se van a vivir ahí temporalmente, pero terminan viviendo 10 años ahí. En esa tierra muere primero el padre, Noemí queda viuda, con sus dos hijos, con los que también se habían ido, se casan y se casan con Ruth, uno se casa con Ruth y otro con Orfa, así dos mujeres moabitas. Y llegado un tiempo también mueren los hijos, o sea, una historia bastante trágica. Y bueno, cuando mueren los hijos, 10 años después de que ellos se habían mudado, Noemí, ahora viuda y sin hijos y sin su marido, decide volver a Belén y sale con sus dos nueras, con Ruth y con Orfa, y en el camino Noemí habla con sus dos nueras y trata de hacerles ver que no les convenía viajar con ella hasta Belén, porque ella no les esperaba nada bueno, iba a ser muy difícil. Entonces les dice que se vuelvan a su nación, que se vuelvan y que consigan otra familia, así que formen otra familia. Y bueno, las dos al principio no quieren acompañar a Noemí, pero finalmente Orfa decide volver, pero Ruth con una muestra de lealtad y de amistad increíble, decide acompañar a Noemí. Y bueno, y dice ese famoso pasaje que todos conocemos, donde dice, donde quiera que vayas, yo voy a ir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que vayas a vivir, yo voy a vivir con vos, y ahí donde mueras, yo voy a morir contigo. Que es lo más lindo de ese pasaje, esa declaración de Ruth. Y bueno, las dos llegan a Belén, pero en ese momento cuando llegan, Noemí llega muy distinta a como se había ido, ¿no? Con su familia cuando se fueron llenos de muchas cosas, digamos, en lo material, en lo familiar, pero ahora volvía Noemí sola, viuda, sin nada prácticamente, y ella misma decide cambiarse su nombre, que significa dulzura o alegría, al nombre de Mara, que significa amarga, porque ahora volvía con mucha amargura después de todo lo que había pasado, ¿no? Y bueno, ahí terminamos ese capítulo y nos dice que llegaron a Judá o a Belén en la época de la cosecha. Y esto es importante para la historia porque que se dé en esta época, porque tiene que ver con esto que está sucediendo con Noemí y con Ruth, y va a ser un contexto muy importante para todo lo que va a suceder después. Así que bueno, más o menos hasta ahí quedamos. Habíamos visto que en este capítulo también se nos habla mucho acerca del carácter de Dios, que es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que ama a sus hijos, que ama a aquellos a quienes toma por hijos, y entonces, como buen padre que ama, nunca deja de disciplinar a los suyos.
Y acá vemos que la familia de Elimelech no tomó las mejores decisiones en relación a lo que Dios quería, pero aún así Dios no los abandonó, aun cuando ellos sí por ahí habían abandonado a su Dios. Dios no los abandonó a ellos, sino que los disciplinó y preparó todo esto para que se pudieran volver. Especialmente Noemí pudiera volver y vamos a ver lo que Dios hace con toda esta historia trágica que por ahí es Elimelech y sus hijos habían buscado. Eh, por ahí no habían buscado intencionalmente, ¿no? Pero fue el resultado de sus acciones. Vamos a ver lo que Dios puede hacer, ¿no? Con las malas decisiones de sus hijos. Y especialmente con el reconocimiento y la conversión de una persona. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o de los que estuvieron la vez pasada quieran aportar algo. Y después podemos continuar con el capítulo 2. Dejo un momento por si alguien quiere compartir algo. No. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer primero simplemente el versículo 1. No sé si alguien quiere leer. Estaría bueno. ¿Quiénes andan por acá y que se animan? Está Daira, está Andrea y Caro, si no me equivoco. Andrea Maciel también, está Marina, Robert andaba por ahí, Ariana o Héctor, cualquiera, puede leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice, tenía Noemí un pariente de sus maridos, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Bien, acá tenemos el tercer personaje por ahí más importante de la historia. Los otros dos son Noemí y Ruth, obviamente, pero aparece ahora la historia de vos. ¿Alguien? La vez pasada veíamos que todos los nombres tienen un significado en esta historia, ¿no? A ver si alguien se acuerda cuáles eran y también si alguien buscó o sabe cuál es el significado de vos. ¿Puede ser fortaleza? Sí, sí, es una de las posibles traducciones de su nombre. Adriano, yo Sí, busqué el significado de voz. Ahí leo. Dice, benevolente agricultor que se preocupaba por el bienestar de sus obreros y que tenía un sentido de la responsabilidad familiar. Esto lo llevó a redimir a Ruth, la viuda de un pariente lejano, en lugar del pariente más cercano. Y vos era un hombre de carácter noble y muestra generosidad, ora para que Dios la recompense a Ruth y luego se casa con la viuda y es protector de la descendencia de la familia. bien, bien. Eso es como un resumen de todo lo que, de su carácter también. Así que está bueno. ¿Alguien más encontró algo? ¿O se acuerda cuáles eran los Eh, significados? ahí yo encontré algo, Adriano. Sí, coméntanos. La fuerza está en él, significa en hebreo. Bien, bien. ¿Y los significados de Noemí y de Ruth? ¿Alguien se acuerda? El de Noemí igual lo dije hace un rato. Pero está bueno acordarse porque son importantes para la historia. No, no es casualidad que sus nombres tengan esos significados. Era valiente, guerrera, placentera, amable y dulzura, creo que era. Sí, sí, todo eso. Especialmente la parte de alegría de dulzura. Y el de Ruth?
valentía, lealtad y generosidad. ¿Ese es el de Ruth o el de Noemí? Al de Ruth. Había uno que dijimos, aparte de eso, que es Compañera, amiga. eso. El principal es eso, es el de la amistad. Es como también se le suele traducir como amiga femenina, como amistad. Y bueno, y ahí implica todo lo que estaban diciendo. Bien, el de Noemí entonces, como para un ejercicio interesante es que pueden, cada vez que leen esto, en vez de leer Noemí, pueden leer dulzura, o cada vez que leen Ruth, pueden leer amiga o amistad. Y es interesante lo que pueden llegar a interpretar cuando lo leen así. Porque es como que estas personas, estos personajes, le dan una personalidad a esas palabras. Cuando Noemí se llama Mara es porque ella ahora ya no está ni alegre ni tiene dulzura en su vida, sino que está muy amargada con todo lo que le ha pasado, con todo lo que le sucede, y lo expresa en muchas ocasiones. Bueno, este versículo decía, bueno, que Noemí tenía un pariente, fíjense que empieza diciéndonos, o sea, el capítulo 1 terminó diciendo que nos habló de que de esa suerte, digamos, en esa situación volvió Noemí, y su nuera Ruth la Moabita, ¿sí? A los campos de Moab, y llegaron a Belén a principios de la siega de la cebada. Como que ahí nos dejó el capítulo anterior. Y ahora este capítulo empieza diciendo que Noemí tenía un pariente, ¿sí? Por parte de su marido, o sea, de Elimelec, un hombre, en esta versión dice, de mucha riqueza, y cuyo nombre era Boaz, como recién leímos. Esta palabra riqueza, o rico, dicen otras versiones, no hace simplemente referencia a que tenía mucho dinero o muchas posesiones, sino a esta forma de vida que tenía, ¿no? Que representa su poder y la posición social del enemigo, del individuo dentro de la comunidad, y que también probablemente Booz, ¿sí? Porque esto está, acuérdense, en la época de los jueces, en algún momento él fue un guerrero, ¿sí? En algún momento le habrá peleado alguna batalla, ¿sí? Y por eso tenía esta posición dentro de la sociedad, porque en ese momento, si ustedes leen el libro de los jueces o lo leyeron, sabrán que no todos los israelitas tenían una tierra en ese momento, sino que peleaban una batalla y con eso obtenían una tierra y se repartían las tierras ¿sí? que habían conquistado. Entonces él probablemente habrá sido un general, algún guerrero importante, y por eso tenía esta posición, no solo económica, sino también de respeto dentro de la comunidad. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo que haya visto por ahí, de este primer versículo. Sí, Ariana dice rico e influyente. Sí, sí. No sé si saben, pero tienen el chat también que pueden escribir ahí si quieren. Si nos animan por ahí a hablar, lo pueden hacer ahí en el chat. Bueno, si no hay ni otro comentario, podemos pasar al versículo 2 al 3. Quien quiera leer, lo puede hacer. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Hasta el versículo 3 era junto. Pueden leer, bueno, le leo, era para leer hasta el versículo 3, pero si querés leerlo. Perdón, ahí leo el 3 entonces. Fue pues, y llegando,
espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Bien. ¿Qué pudieron ver o qué pudieron encontrar en esta parte de la historia? Andrea, ¿vas a comentar algo? Sí, en realidad es como que destaco mucho el tema de que es una persona que le gusta trabajar, vendría a ser como el servicio, algo así. Por eso es como que el amor parece se ve en servicio, como al dejar todo en el anterior capítulo de Ailice con su suegra. Ella se pone como vendría a ser una sierva de Noemí o algo así, como diciendo, tranquila, yo voy a ir a trabajar para que comamos ambos. Sí, sí, es el carácter de Ruth. Por ahí acá, no sé si se dieron cuenta, hay un contraste también con que al principio en el capítulo anterior quien se preocupó por Ruth es Noemí, cuando trata de hacerle volver a su pueblo, ¿no? Y ahora quien se preocupa es Ruth. Eh, Ruth se preocupa por Noemí y decide salir a trabajar. ¿Alguien por ahí estuvo, si vio algún comentario o estudio bíblico, sabe por qué Ruth decide hacer esto de rebuscar espigas o de salir a trabajar junto con los segadores? ¿Por qué justo este trabajo decide hacer? ¿No? Hay era una costumbre entre los orientales, pero especialmente entre los judíos eh, ahí Ariana hace un comentario que dice, fue justo al campo de Booz. Eso me llamó la atención. Ah, Ivonne comentó eso. Sí, sí, es re interesante en esa parte que en el versículo 3 dice que justo era el campo, en algunas versiones dice de casualidad terminó en el campo de Booz. Sí, eso es re importante para la historia. Bueno, antes de comentar algo más sobre eso, es que cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿sí? Cuando los israelitas todavía estaban en el desierto, Él le da una ley que tiene que ver con esto, que bueno, ellos eran ganaderos y eran agricultores, los israelitas. Entonces ellos iban a ir, sí, ahí dicen, era costumbre que los segadores dejen caer espigas, exacto. Tenían como requerimiento que ellos no segaran hasta lo último del campo, tenían que dejar las esquinas sin segar. Entonces, eso que quedaba del trigo o de la cebada, como dice acá, era para los pobres, era para las viudas y para los extranjeros. Y para las personas que no podían acceder, podían ir a los campos y recoger eso que dejaban, o inclusive lo que se le caía a los segadores, las espigas que se le caían y que quedaban por el camino las podían juntar. Era un mandato de Dios que tenían que cumplir. Pero ustedes piensen que acá hay una complicación o una dificultad, y es que Ruth, para empezar, era mujer. Imagínense tener que salir ella, una mujer joven, viuda, e ir a un campo de gente desconocida a buscar esas espigas, no a cegar, en un lugar donde la mayor parte eran hombres y que vos no podías estar segura de que te iban a tratar bien o de que te iban a dejar. O sea, era una actitud muy valerosa de parte de Ruth salir a hacer este trabajo. Pero Ruth sale y lo hace, y habla con los segadores, les pide permiso, y bueno, y se va a trabajar. Pero no solo eso, sino que también era extranjera.
los extranjeros no eran bien recibidos por los israelitas. Entonces, como que la idea en sí es linda, tipo, siempre dejar un resto para que lo recojan los demás, pero no todos obedecían eso, y más en el tiempo de los jueces, donde había mucha maldad en las personas, tipo, no había esa actitud hacia los demás. Pero bueno, fíjense ahí lo que decía Ivonne, que resaltaba, es que precisamente el campo al que llega Ruth es el de Boz, el que se nos presenta como el pariente de Noemí. Bueno, no sé si alguien más vio algo ahí que les llamó la atención, de entre lo que pasa ahí. Voy a revisar las notas que tengo acá. Bueno, Ruth obviamente conocía esta costumbre porque entre las demás naciones también había esta costumbre de... Si alguien por ahí quiere anotar, esto de la ley que yo les decía está en Levíticos 19:9, en Levíticos 23:22 y en Deuteronomio 24:19. Ahí lo escribo en los comentarios por si alguien quiere tomar nota. Uy, perdón, lo mandé solo a uno. Ahí está. En esos pasajes habla de esto que les estaba diciendo recién. Bueno, si no hay ningún comentario respecto de esto, podemos pasar al versículo 4 hasta el 7. Quien quiera puede leer del 4 al 7. Yo leo. De pronto, Vos llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo que el Señor esté con ustedes. Y ellos les respondieron que el Señor te bendiga. Luego, Vos le preguntó al mayordomo de sus segadores, perdón, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró al campo, no ha descansado ni siquiera un momento. ¿El versículo 8 también? No, hasta el 7 nomás por ahora. Bien. Bueno, ¿qué les llamó la atención o qué vieron en estos versículos por ahí? ¿O qué se puede decir de los personajes con esta parte? Por ejemplo, fíjense que todo esto, la mayoría del libro está escrito en diálogos, o sea, nosotros podemos conocer acerca de las personas por cómo hablan o lo que dicen, entonces por ahí podemos analizar eso. Por ejemplo, qué dice cada personaje o cómo piensan ustedes que lo dijo. Cariana dice, o no sé si es Ariana o Ivonne quien está conectada, pero dice la humildad de Ruth. El mayordomo destacó su actitud de trabajo. Es Ivonne, la que está hablando. La humildad de Ruth y que el mayordomo destacó su actitud de trabajo. Sí, esa es una cosa importante. Cómo se notaba sí. Lo que yo veo es que en los capítulos anteriores Ruth dice que ella iba a hallar gracia delante de los ojos, y acá es como que se está cumpliendo lo que ella había dicho en el capítulo anterior. Sí. Esa frase de ayer, gracia a los ojos, ante los ojos de alguien, es muy usada en la Biblia. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué piensan de vos? ¿Tiene algo que ver el tema del saludo que
se dan entre los, vendría a ser los segadores y él como capataz. Ujú. Sí, tiene mucho que ver porque siempre acuérdense, vayan relacionando con en el contexto que esta historia se da, ¿no? Porque es re importante que el libro empiece diciendo, aconteció esto en los días que gobernaban los jueces. ¿Alguien se acuerda cuál fue la frase? Sé que la dije una vez nomás. El tema de cuál es la frase una de las frases más importantes del libro de los jueces que se repite varias veces, que explica por ahí la situación en la que estaban viviendo. Es una de las frases que se repiten en jueces. En los últimos capítulos sobre todo aparece. Ivonne dice tenía buena relación y comunicación con sus trabajadores. Sí, y esto es lo interesante, que por ahí nosotros no nos damos cuenta, parece como algo re común, pero si nosotros relacionamos con que era la época de los jueces, ahí tiene más sentido o tiene más fuerza. No sé si se acuerdan la frase, pero bueno, la frase en jueces es, que se repite, que dice, y en ese tiempo no había rey en Israel, y por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese bien le parecía no era que hacían cosas buenas, sino que hacía cada uno el mal que quería, que deseaba. No le importaba el resto. Como que cada uno vivía para sí. Entonces, que haya este trato entre vos y sus segadores es muy llamativo. Es un contraste muy grande con la época, con las demás personas que estaban viviendo en esa época, ¿no? En Israel. Bien, bien. Voy a mirar las notas. Claro, por ejemplo, acá tengo anotado, bueno, que eso eran tiempos de apostasía y que vos mencione a Yahvé, el Dios de Israel, es que él lo estaba honrando todavía, él no estaba adorando a otros dioses, como por ahí sí otras personas, ¿no? Y bueno, fíjense que Ruth trabajó, dice, desde la mañana hasta esta hora. Ellos estaban descansando como en un lugar. Ustedes se imaginen, como que está bueno imaginarse lo que está pasando, ¿no? Ruth está segando, ¿no? con los siervos de Booz, y ella, en vez de ir con las mujeres, ¿no? Con las criadas de Booz, porque más adelante en la historia aparece, ella se fue a descansar junto con los varones, con los segadores, en el lugar donde ellos solían descansar mientras esperaban para seguir trabajando. Y ahí es que vos le hablas, así como dice Daira, dice que sus trabajadores querían el trabajo más fácil a Ruth. Como que vos se da cuenta, ¿no? de esto que Ruth está haciendo, y le encomienda a sus siervos que la traten bien. Porque, no sé, imagínense, las chicas van a entender mejor que yo esto, tipo, entrar a un lugar donde el trabajo es de los varones, todo lo hacen los varones, se tratan entre ellos de cierta manera, por ahí, qué sé yo, y llegar ahí, no conocer a nadie, y ser extranjera, y con un montón de dificultades. Imagínense el carácter, ¿no? Como es la tenacidad de esta mujer para estar ahí, ¿no? Con esa humildad encima. Sabiendo que, sí, la anima, dice Daira que la anima a seguir con la cosecha. Sí, sí. Porque vos en el 7 le dice, permíteme que rebusque y recoja entre las gavillas detrás de los segadores. Así pues ha venido y sigue desde la mañana. Bueno, como que vos se da cuenta de esto y lo reconoce. Que no cualquiera hubiera hecho esto, ¿no? Bueno, veo que llegaron más personas hace un ratito. Bueno, estamos ya por el versículo 7, ahora en realidad sería el 8 del capítulo 2. Y estuvimos viendo por ahí, bueno, que Ruth está con Noemí
bueno, ya están con Noemí en Belén, ¿no? Y Ruth decide salir a trabajar para conseguir comida para las dos, y se va a cegar junto con los segadores, valga la redundancia, y justo cae en el campo de Booz, el pariente cercano de Noemí y de Elimelech. Y ahí estamos viendo, bueno, qué es lo que pasa, que hasta ahora Booz se fijó en Ruth, vio todo su trabajo, sus siervos le informaron todo lo que ella hizo, y bueno, y Booz ahora está preguntando por ella, ¿no? Bueno, no sé si alguien más vio algo interesante ahí que quiera comentar. Bueno, si no hay un comentario, vamos a pasar al versículo 8 y vamos a leer hasta el 9. Quien quiera puede leer. El versículo 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Bien, acá tenemos la respuesta o el acercamiento de Booz, ¿no?, a Ruth. ¿Y qué es lo que le dice Booz exactamente? A ver, repasemos entre todos. Quien quiera puedes activar el micrófono y comentar. Que en ese campo tendría sustento. Bien, ¿qué más? Que le iban a tratar como una mujer, si se puede decir, como es realmente, o como uno de ellas, como uno del pueblo de ellos, porque dijo que podía tomar del agua con el que sacaban los capataces, y que vayas con las siervas, o sea, una más de ellos, nomás digo así. Sí, sí, la verdad que eso no había tenido en cuenta, pero es cierto, que le diera a beber de los cántaros es re importante porque los judíos no compartían cosas con los extranjeros generalmente. Así que sí. ¿Y qué más le dijo a los criados? No sé si ya Rosa lo mencionó, perdón, pero Que ¿qué no es lo que? molestaran a Ruth. Exacto, que no la molestaran. Ahí nos da un poco más la idea de lo que les decía hoy, de que en esa época no era fácil especialmente para una mujer, pero tampoco menos para una extranjera, porque se ve que estaba la costumbre por ahí de que los criados molestaran a las personas, ¿no? Las hicieran sentir mal, tal vez, o avergonzarlas. Creo que hay una versión que dice que no la avergüencen, creo que es la Reina Valera. Entonces, fíjense o fijémonos la forma de ser, ¿no?, de Booz. ¿A quién les hace acordar Booz si entendemos, ¿no?, que estamos leyendo la Biblia, que estamos leyendo una historia dentro de la Biblia? ¿A quién les hace acordar esta actitud de Booz? ¿A qué personaje bíblico les hace acordar? ¿Del Antiguo, del Nuevo? Lo mismo. Al hijo de María. Al hijo de María, dice Ale. ¿El buen Pero sí, samaritano? también. Sí, no me estaba refiriendo a ese, pero sí, también.
Bueno, Acá pero Ivonne pone a Dios. Dios Claro. es así con su pueblo. Sí, exactamente, Dios es así con su pueblo. Jesús es así. Fíjense, a ver, yo tengo anotado acá una referencia. Aguánteme hasta que la encuentre. Me irrita un poco, Adriano, que seas tan desorganizado. Pasa que estaba seguro que la dejé en este versículo y no la estoy encontrando. Porque hay muchos salmos que hablan de esta forma, o sea, o muchas palabras donde Dios le habla así a su pueblo. Bueno, ya le voy a encontrar y les voy a pasar, pero básicamente Dios en muchos de los salmos o inclusive en los profetas les habla de esta forma, ¿no? Y creo que más de uno habrá leído. Por ejemplo, cuando le dice, fíjate en el campo que siguen y síguelas, hay una escena muy similar en Cantar de los Cantares, donde a la sulamita se le dice que siga las huellas del rebaño y que vaya donde están las criadas del pastor. Acá Ivonne pone la referencia de Oseas, capítulo 1, 2 y 3, sí, también. Hay partes donde Dios se refiere a su pueblo como si fueran su rebaño, su prado, como Él los lleva, por ejemplo, a las ovejas en hombros, les da buenos pastos, les da agua a beber. Esta forma, digamos, tan generosa, tan abundante de dar, es muy característica de Dios. Inclusive, esto se nota cuando uno lee el mandato de Dios, ¿no? Que habíamos visto, de cómo se debía tratar a los pobres, a los extranjeros. Vos está cumpliendo con todo esto. Otra vez, en un tiempo de mucha apostasía, vos refleja muy bien el carácter de Dios. A ver, ese creo que lo tengo acá. Sí, ahí. No sé si todos pueden leer el chat, pero por las dudas. Ahí Ivonne está escribiendo, no sé, les llama pueblo mío, y se compadece de ellos, exactamente. Hay una referencia que es la que quiero encontrar y no estoy encontrando, que es de que vos estaba obedeciendo este mandato de Dios, que era de cuidar a los pobres, a los extranjeros, tratarlos con benevolencia. Claro, en Deuteronomio 24, 19 estaba la ley esa que habíamos visto, y es eso lo que vos está obedeciendo. Porque dice, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Marina pone Salmos 129, capítulos 7 y 8. También es una referencia. ¿Querés leer ese versículo, Marina? Si lo tenés ahí. Ahí leo. Salmos 129, 7 y 8 dice, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos, el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. La misma escena, ¿no? Está buenísimo. Bueno, básicamente eso por ahí es lo que yo rescataba de esta parte del versículo, de este pasaje, es esta actitud de Booz, ¿no? Hacia Ruth. Y ahora, si uno mira a Booz y a Ruth, y vamos directamente al Nuevo Testamento y a Jesús, ¿quién es Ruth? ¿O a quién podríamos comparar Ruth? ¿O Ruth de qué sería tipo? Digo,
que podría llegar a representar para nosotros. Si vos es Jesús, Ruth sería. ¿La iglesia? Exacto, la iglesia. Y esto es para mí es muy lindo, es muy profundo, porque le dice, no oyes, hija mía, en esta versión por lo menos dice, y le habla de una manera que, tipo, si yo me pongo en el lugar de Ruth, ¿no? Nosotros todos nos ponemos en el lugar de Ruth, somos extranjeros, porque no éramos del pueblo de Dios, estamos siempre necesitados a causa de nuestro pecado, venimos de... Creo que nadie, mejor dicho, nadie llegó a Jesús en buen estado. Todos llegamos de una manera que nadie hubiera querido, ¿sí? Llenos de pecados, de rebeldías, muchas veces en situaciones difíciles, en situaciones límites, con mucha necesidad. Y llegamos buscando, no buscábamos incluso encontrarnos con Jesús, estábamos buscando salir adelante. Andy, no se te escucha, no sé si estabas hablando. Y entonces llegar y que Jesús te hable de esta forma es impresionante. Rosa, ¿quieres decir algo? No, perdón, otra vez lo mismo. No sé si vieron, pero hay una manito que ustedes pueden usar ahí si quieren hablar. Entonces yo veo la manito azul y sé que quieren decir algo. Bueno, ¿qué estaba? Bueno, que hablarle de esta forma es, fíjense que le habla como que está pensando en todo lo que Ruth necesita en ese momento. Y le habla de una forma para que la traten bien, que no la avergüencen, y que le da todo lo que necesita. Inclusive le dice, cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe. Es como, te abre las puertas de su casa y tome todo lo que necesite. Y bueno, y Jesús dijo esta frase, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Es como, hay muchos paralelos acá. Bueno, no sé si tienen algo más para compartir ahí. Ivonne habla de Santiago 1.27. ¿Querés leer ese pasaje, Ivonne? Dice Santiago 1.27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sí, es muy loco. Si uno mira a través de la Biblia, la figura del huérfano, de la viuda, del extranjero, recorre toda la Biblia y Dios tiene especial cuidado con esas personas. Muchas de las leyes del Antiguo Testamento buscaban resguardar y cuidar a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos, cosa que en ese tiempo era muy raro. Es más, creo que hasta único que en una ley apareciera eso, porque a las viudas, así como a las mujeres o a los huérfanos, a los niños sería que no tenían familia, y a los extranjeros se los maltrataba mucho. No se los consideraba bajo ningún término, no tenían derechos. Y que Dios ponga en su ley eso era como muy innovador para la época. Bueno, ¿alguien quiere leer del versículo 10 al 14? Ahí leo. Dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y a él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Bien, en esta parte, desde mi punto de vista, varias cosas que analizar, así que quieren lo que hayan visto o que les llame la atención, como ya saben, pueden comentar, participen, y yo les doy todo el espacio. Me llama la Primero atención. como que, perdón, sí. No, habla primero. Bueno, entonces Rosa y después Leonel. Habla nomás, Rosa. Ah, bueno, sí. No, para mí lo que me llamó la atención al primero es la humillación de ella ante vos, reconociendo que, o como que ella se da cuenta, dice que es indigna o algo así de lo que ella está haciendo y le pregunta el por qué él tiene esa consideración con ella. Eh, Así que bueno, eso más que nada. Bien, Leonel. No, igual que a Rosa, me llamó la atención lo mismo, como después que vos ya le había hablado y le había dado la oportunidad que trabaje con ella en el campo, por más que le dé, digamos, esa confianza, ella igualmente se seguía humillando ante él para, se seguía humillando como que nada hubiera pasado, digamos, o lo tomo así. Sí, llama mucho la atención esa actitud de Ruth, porque es como que ella sabe lo que necesita, pero a la vez, tipo, otra persona, no sé, que se aprovechara de las situaciones, acá iba a tomar la reventaja, digamos, pero ella sigue teniendo esta actitud. Y es muy linda, digamos, a la vez es, por ahí, no digo que esta tenga que ser siempre la actitud de alguien, ¿no? Pero si nos, viendo en particular la forma de ser de Ruth y cómo ella se maneja en esta situación, es muy linda la actitud que tiene, porque reconoce realmente todo, reconoce quién es, ella se sabe extranjera, eh, ella no haya razón para que vos tengas esa actitud hacia ella, ¿no? Y bueno, es muy lindo eso. Y en relación a lo que le dice vos, ¿qué piensan? En esa parte, por ahí yo pienso que él estaba bastante informado. Sí, se ve que se informó mucho. Acá no sé, O bueno, sea, se informó sí, sobre todo el tema de que ella dejó, después, bueno, bueno, y después la bendición, me llama mucho la bendición que le da. No sé, muy copado. sí, A mí me llama la atención, Adriano, la parte que le dice, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. sí. Esa frase, esa es lo que estaba por decir ahora. Que, bueno, no sé si ustedes se estarán dando cuenta, ¿no? O sea, mientras los leían, esta es la parte de la historia de amor, si se quiere, dentro de este libro. Todo lo que está pasando acá, más allá de lo que veníamos analizando, que los significados que puede tener. Estoy leyendo lo que puso Ivonne. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí.
Ajá, el que ama hijo. Ah, esa es la parte que va más adelante. Pero bueno, en relación a esto de hablar al corazón, si ustedes buscan una referencia en la Biblia, hay pocas situaciones donde está esta frase de hablar al corazón, y es en un contexto específico. Déjeme que busque acá la referencia. Adriano, mientras busca la referencia, Ujú. quiero leer el de la versión de la Reina Valera contemporánea, del capítulo 13, que dice, Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad, tu palabra me infunde en consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. Exacto. Bueno, ahí aparece no, lo de hablar al corazón. Fíjense, yo encontré estas dos referencias que están, una está en Génesis 34:3 y es la historia de Dina, la hija de Jacob, si no me equivoco, sí. Jacob tuvo 12 hijos varones, pero también tuvo una hija y fue Dina, ¿no? La hija de Lea. Y acá dice así en Génesis 34, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y después en Jueces también hay una historia donde dice que hubo un hombre que había tenido una esposa y ésta lo abandona y se vuelve con sus padres. Y él regresa a la casa de su prometida y dice en Jueces 19:13, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente, en otras versiones dice hablarle al corazón, y hacerla volver, y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. O sea que esa frase en la Biblia, ajá, ahí, ahora leo lo que puso Daira también, de ella perdón, esta forma en que vos le estaba hablando y que Ruth reconoce esta forma, eh, está también dentro del contexto de los enamorados, del matrimonio. No es una forma, es como una forma muy íntima de hablar, muy cercana, ¿no? Una forma muy como elaborada de usar las palabras y demás, cuando uno quiere lograr esa... O sea que vos acá estás mostrando, por así decirlo, sus intenciones también, en alguna medida. Tampoco abiertamente, pero lo está mostrando. Bueno, acá ponían, supongo yo, a ver, Ivonne, ¿querés, antes que yo interprete acá, ¿querés explicar lo que pusiste de Mateo 10:37? ¿Me escuchás, Ivonne? Sí, ¿cómo Que si querés que explicar lo que pusiste, por qué pusiste Mateo lo que... 10:37. Ujú. Ah, puse eso porque más adelante vos le dice que él se enteró que ella estaba dando, que no le importó dejar atrás su pueblo, su padre, su madre, su Dios incluso, para venir a refugiarse acá, o sea, acá, ahí. Y bueno, y ahí me acordé del versículo que decía que, hablando en positivo, que es digno de Dios la persona que es capaz de abandonar todo por él. Sí, sí. Esa parte para mí es re importante también, es lo que me llama la atención. Ahora después le digo porque vos, y Daira puso vos, se fijó en ella por el hecho que ella no era igual a las criadas. ¿Cómo dice acá? Eh, vos decís, Daira, que él se fijó por ese mismo, porque ella no era como sus criadas. No entendí eso, esa parte que pusiste ahí. Ah, bien.
Ok, sí. Sí, puede ser también. Yo la verdad que no lo había visto, pero sí puede ser que se marcara esa diferencia. Bien. Eso que puso Ivonne es re interesante, porque esto de dejar padre, madre o a su familia atrás y ir a la tierra prometida de Dios, ¿dónde se ve en la Biblia por primera vez? La historia de Abraham. ¿Quién más habló? No escuché. ¿Héctor? En referencia a la historia de Abraham. Sí. Héctor, ¿vos querías hablar? Digo por la manito que está levantada. Sí, ahí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, me llamó mucho la atención el versículo que sigue. Por eso levanté la mano para cuando había lugar nomás. Que me llama Bueno. mucho la atención Sí. la parte donde dice que moje el pan en el vinagre. Sí, eso también me llamó la atención, lo estoy buscando. Y bueno, ahí después les cuento qué encontré. qué encontré. Sí. Yo lo que se me viene, lo primero que se me viene a la mente es cuando a Jesús le hacen beber el vinagre en la esponja, es una de las cosas que se me viene con el vinagre relacionado. Sí, a mí también. Era lo primero que pensé. Bueno, ahí voy, te cuento lo que encontré sobre eso, pero antes era como, esta frase a mí me llamó la atención, inclusive la tengo resaltada acá en la Biblia hace un montón, porque dice que Ruth dice, o vos dice de Ruth que ella abandonaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que no conocías. Y en el versículo 12 dice, bueno, la bendice, ¿no? Y dice que Dios le dé, si Yahvé, ¿no? O Jehová, dice, el Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es como que es la historia de Abraham resumida, pero en la vida de Ruth. Porque Abraham era de Babilonia, era de Babel, o sea, era de una nación que también era contraria a Dios. Y Dios le llama, ¿no? Y le dice, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tus padres y vete a una tierra que yo te mostraré. O sea, una tierra que Abraham no conocía. Y por acá está de nuevo las mismas frases, es como el mismo patrón. Y eso habla muy bien de Ruth y engancha con toda la historia de la Biblia, ¿no? Porque esa promesa que Dios le hace a Abraham es lo que inicia todo lo que después se desarrolla en la Biblia. O sea, uno quiere entender lo que dice la Biblia y tiene que acordarse siempre de esa promesa que Dios le hace a Abraham. Porque es ahí donde Dios empieza a trabajar a través de una familia para traer la bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, que esta frase aparezca acá es como, parece como casualidad, pero yo no creo que sea casualidad, sino que está conectando. Inclusive cuando cuando lleguemos al final del libro y veamos por qué esta historia se escribe y por qué se cuenta la vida de Ruth y de Boaz, que es porque son los ascendientes son los antepasados, perdón, de David, termina de cerrar todo. O sea que esto es muy lindo, es como, más ahora en este tiempo por ahí que se nos acusa mucho con todo esto del feminismo y demás, de que como que la Biblia tiene muchas cosas de machismo, que solamente se fijan los varones, o como... Yo quise leer esto también en parte por eso, porque la Biblia habla mucho acerca de las mujeres y Dios les dio dentro de su plan tanto valor como a los varones. Porque las mujeres, si Abraham hizo lo que hizo, ¿no? Y acá Ruth repite la historia, la misma fe que había en el corazón de Abraham es la que hay en el corazón de Ruth. Ella dejó su tierra, su parentela, se vino a una tierra que no conocía y se puso bajo las alas, dice, de un Dios que ella no conocía. ¿Sí? Conoció en parte tal vez a través de Noemí, pero ella dejó todo, como también los apóstoles lo dejaron todo, o como leía Ivonne, que Jesús mismo dice eso, quien ama más a padre o a madre o a su hija, más que a mí no es digno de mí, o sea, es lo que requiere es a lo que el desafío de la fe es ese, ¿no? Dejar todo para seguir a Dios, a este Dios en particular.
Bueno, y después, lo del vinagre. Yo no encontré exactamente qué onda lo del vinagre. Creo que hasta donde vi es una costumbre que tenían ellos y que hasta ahora parece que tienen los orientales. Parece que no es el mismo tipo de vinagre que le hicieron beber a Jesús, pero al parecer el vinagre era como una bebida común en esa época. No es por ahí como lo usamos nosotros, sino que era más como un vino suave o algo así, como que algo por el estilo, como una bebida. Y ellos lo usaban mucho en el Antiguo Oriente. Pero a la vez esa actitud de vos, de que le dé una parte, porque dice, por ejemplo, en esta versión, bueno, creo que, en la versión que leyó Marina decía del potaje, acá dice el grano tostado. Los segadores comían de lo que ellos estaban cosechando, tomaban una parte y hacían grano tostado y lo comían. Y pues se preparaba eso. Y que vos le dé una porción escogida es porque le estaba dando un lugar importante dentro de la reunión de esa comida. Antiguamente y hoy también entre los orientales por ahí, que te inviten a comer a su casa es todo un acontecimiento, porque es como que te están diciendo, hay paz entre nosotros, siempre vas a ser bienvenido acá, tipo, no somos ni enemigos ni nada, sino que siempre que necesites puedes venir. Es como que te inviten a la casa de un oriental es re importante, porque significa que te aprecian, que te valoran, que siempre van a tener las puertas abiertas para vos, entonces todo lo que vos estás haciendo es muy loco. De que él le dé una porción, de que le siente junto a los segadores. Ya no era simplemente con las criadas, sino con los segadores. O sea, una mujer en medio de los varones, en la mesa junto con el patrón, es todo un suceso esto que está pasando acá. Y sin más si pensamos que los orientales comían todos de un mismo plato. Ellos no es como nosotros, tipo que nos reunimos, no sé, a comer un reviro o un guiso y cada uno tiene su plato y bueno, y tiene sus cosas, sino que era un plato enorme y cada uno se servía con el pan, que no sé si saben, pero el pan de los orientales, en esta época, no es como el nuestro con levadura, sino que parecía más como nuestra chipa, la amasada, bueno, como parecido a eso, porque usaban el pan como cuchara. Entonces, por eso ahí se mojan el vinagre, mojan como que la comida, ¿no? Y todos comían juntos. O sea, imagínense esa escena tipo Ruth, una mujer moabita, entre un montón de judíos, comiendo, ¿no? En la casa de uno de los hombres más prominentes y más importantes de esa época. Es como re loca la historia. Y bueno, fíjense que ella comió y se sació y le sobró, dice. Es como, ¿en qué otra historia tipo la gente comió hasta que se sació y le sobró? A ver si se acuerdan. A mí me encanta relacionar con otras historias. Cuando De los peces y los panes. Sí, exactamente. Es como, por ahí, esto de relacionar historias, o sea, yo insisto mucho en esto y les comento porque una clave para leer la Biblia y sacarle todo el jugo es estar pensando siempre en eso. O sea, la Biblia se escribió de tal forma, la mayor parte de los libros, con historias o patrones de historias que se repiten y que te ayudan a cada vez entender mejor lo que está pasando, cómo relacionar. Usan palabras, por ejemplo, acá, en este caso, el de comer y hasta saciarse y que te sobre, aparece también en otras partes. Una de esas es el momento de la multiplicación de los panes, ¿no? Y ahí también aparece alguien que bendice la comida, alguien que reparte, ¿no? En el caso de Jesús, ¿no? El carácter de Jesús y de vos en este momento es el mismo. La situación de Ruth y de las personas que estaban ahí siguiendo a Jesús en ese momento también es la misma. Entonces, como eso nos tiene que hacer relacionar y hacer ver un poco más en profundidad lo que está pasando acá, lo que nos está queriendo enseñar, ¿no? O el hecho de la amistad. Jesús le había llamado amigo a Judas, ¿se acuerdan? Judas también, y se mojó el pan en el mismo plato. Solo que acá la amistad es real, es genuina. En el caso de Judas y de Jesús, no fue así. Para Jesús era su amigo, pero Judas no, lo terminó traicionando.
Entonces como que eso le da cuando uno lee esta historia de Ruth, ¿no? Y relacionás, cuando estás leyendo ese momento de nuevo de la traición o de la cena, pues decís, güey, lo que estaba haciendo Judas no es una traición de que porque se enojó nomás o porque no le gustó algo. Él estaba yendo en contra de algo muy fuerte, o sea, una amistad muy grande que Jesús le estaba mostrando, y él lo traicionó de todas formas, ¿no? Entonces como son formas de ir entendiendo lo que la Biblia nos está contando. Por eso cada vez que lean las historias de la Biblia traten de relacionar o de encontrar a ver dónde se pudo haber repetido esta historia otra vez. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si no, podemos pasar a los siguientes versículos, que ya medio son los últimos de este capítulo. Yo mientras voy mirando las notas a ver que no me olvide algo. Bien, si no hay otro comentario, ¿alguien puede leer desde el 15 hasta el 20? Ale, ¿querés leer? Se fue Ale. Bueno, Ahí ¿alguien más leo. que quiera leer? ¿Del 15 al 20? Sí, sí. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y luego su suegra, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Bien, ¿qué por ahí encontraron o sacaron de esta parte de la historia? ¿Cómo vos le dices a los criados que recojan todo, las espigas, pero que no le avergüencen a Ruth haciendo su trabajo y que le dejaran algo para ella? Sí, esa parte está buena. Ahí estaba lo de no avergonzar, que yo no me acordaba dónde estaba.
¿Saben bueno, acá dice, son gavillas o espigas. Bueno, que acá vos, por ejemplo, cumple, ¿no? con lo que habíamos leído del mandato de Dios, pero le agrega un poco más inclusive, porque dice, dejen como a propósito, dejen algo para que ella vaya juntando. Es como, yo no llego a ver si esto, no creo que lo haya hablado enfrente de Ruth, ¿no? Pero es como todos los cuidados tenía con ella. No, porque para mí entender no, porque ella es como que dice, se levantó para seguir espigando, es como que siguió trabajando normalmente. Sí, cierto. No había fijado en eso. Em, ¿Qué más? Lo interesante es que ahí dice que desgranó la cantidad de granos. En la mía dice 20 kilos de cebada, que Ujú, es bastante. sí. Y otra cosa también es que cuando ella se fue a la casa de Noemí ya, sacó lo que había desgranado, más lo que había sobrado del almuerzo, Ujú. y le llevó para Noemí. O sea, en todo el tiempo también nunca se olvidó de Noemí, siempre estaba con esa intención de hacerlo por ella más que nada. Sí, exacto. Sí, Iván también pone que recogió más de 20 kilos. Yo tengo en la versión, perdón, en la Biblia de Estudio Plenitud, dice que era aproximadamente 35 litros, equivalía a una efa. O sea, muchísimo fue lo que terminó segando. Que en una situación normal no creo, no hubiera podido. Pero fue, bueno, la generosidad de vos por un lado, como dice ahí esa Biblia de Estudio también, y por otro lado, bueno, la tenacidad y el trabajo de Ruth, ¿no? De aprovechar eso que estaba pasando. Se supone que es un día entero de trabajo, como que lo que duraba. ¿El sol? Pero tiene que estar atento a la cámara. Sí, yo creo que sí, era de ¿cómo es? Durante todo el día, durante el sol, porque ellos tenían que aprovechar el tiempo de la cosecha, porque si esperaban de más, podían perder la cosecha. Entonces, se trabajaba muchísimo en esa temporada. Por eso está la parábola esta el obrero que buscó, perdón, el señor que buscaba obreros para su mies, que salió a tal hora, era porque él necesitaba sí o sí. Por eso hasta la última hora les dejaba entrar en el trabajo. Eh, ¿Alguna otra cosa más que les haya llamado la atención o que quieran comentar? Ivonne dice que lo llevó todo a su suegra. Es como que rindió cuentas de todo, no se apropió. Sí, también. ¿Por qué el versículo 20 dice, bueno, que el Señor lo bendiga? El Señor no ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos, esa última parte. Creo que está hablando de sus hijos. Porque, bueno, eso es lo que estaba esperando a ver si se dieron cuenta de que acá hay una parte clave también en la historia. ¿Cuál era el tema principal del libro, según lo que estábamos viendo? Que al principio, bueno, los que no estuvieron al principio no pasa nada, pero mencionamos cuál era el tema principal del libro. Marina, ¿querés decir algo? No estaba viendo la manito, perdón. Puede ser el pariente o redentor, como no estuvo desde el principio, por eso. Sí, tiene que ver con eso. Marina, ¿vos querías hablar o pusiste sin querer la manito? Fue sin querer.
Bueno, te bajo la mano, me tomo el atrevimiento de bajarte la mano. Sí, No, tiene que que no ver hable, con, Marina. tiene que ver con la redención. Ahí está, Daira puso en el chat, no estaba viendo. Redención, sí. El tema principal es la redención. Yo, esto no sé si es tal cual así, pero yo interpreto que cuando habla de los muertos, creo que tiene que ver con eso, porque vieron que al principio, en el capítulo 1, ella dice algo similar acerca de sus nueras. Cuando en el capítulo 8, perdón, en el versículo 8 del capítulo 1, ella, en esta versión dice así, ¿no? Ella dice, dijo entonces Noemí a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Haga Yahvé con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los difuntos y conmigo. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? Para ver cómo dice. A confirmar. Si interpretation, si no, no. Pues esta yo tengo otra versión, alguien que tenga el Reina Valera o por ahí la nueva versión internacional, a ver qué dice. La mía dice que el Señor lo bendiga como Noemí delante de su vez. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Bien, bien. Bueno, por ahí, o sea, esto para mí están relacionados como la misma frase porque, por lo que viene ahora, que ella dice que ese varón es nuestro pariente cercano, dice algunas versiones, y es el que puede redimirnos. En esta versión dijo ese varón es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. En otras versiones le llaman, es nuestro pariente redentor. ¿Alguien sabe qué función o quién era, qué era un pariente redentor o quién era, o qué funciones o responsabilidades tenía un pariente redentor en esa época? ¿O un pariente cercano, según la ley de Moisés y demás? Es en el caso de restablecer por ahí la herencia de la gente que había fallecido, o algo así. Uh-huh. Sí, esa era una de las responsabilidades. Era dar continuidad a... Si, por ejemplo, bueno, está en la ley, decía, si muere una persona, muere, ¿no? O sea, un hombre muere sin haber dejado hijos, y quedó la mujer y su tierra y demás, el hermano, si tenía hermanos, ¿no? Por eso el más cercano de todos, el primero siempre va a ser el hermano, tenía que casarse con la viuda y tener hijos, pero esos hijos llevarían el nombre del que falleció, para poder dar continuidad al linaje, ¿no? Y que alguien pudiera llevar la herencia de ese que falleció. Ahora pregunto, Uh-huh. ¿era importante eso? ¿Y el hermano, si tenía familia, por ejemplo? Hasta donde yo entiendo, podía tener también su familia. Por ejemplo, pero suponete que ahí entraba en conflicto con otras normas de la Biblia, otros mandamientos que eran que vos no podías tener más de una mujer. O sea, no podía haber un matrimonio con más de una mujer porque era... a ver, Ivonne dice lo que pasó con Judá y Tamar. Sí, algo así. Es decir, por ejemplo, que el pariente más cercano, si por ejemplo tenía familia, podía decir, no, yo no puedo hacerlo, ya tengo mi familia. Entonces se veía el próximo pariente más cercano, no sé, un primo, un tío, era como, hasta donde yo entiendo, bien respetada esa norma, tenía que ser alguien soltero que tomara esa posición. Y uno de los hijos llevaría el nombre, pero los próximos podían llevar el nombre del Redentor, digamos, una cosa así. Pues la idea era perpetuar el linaje, porque era la promesa de Dios. O sea, la arena del mar, la descendencia. Es como que no podía faltar alguien en la línea genealógica, por así decirlo. No podía alguien quedar sin hijos, sin herencia, sin un legado, por así decirlo. Otra consulta. Sí. ¿Era como un mandamiento obligatorio, si se puede decir, para los judíos?
o tenían la opción de no hacerlo? Tenían la opción de no hacerlo, pero, por ejemplo, si podían hacerlo, ahí sería la clave, si podían hacerlo y no lo hacían, Dios no lo veía con buenos ojos. No había un castigo, tipo, no se les castigaba con la muerte ni nada, pero se consideraba una vergüenza para esa persona. Por ejemplo, hay una parte que ahora no me recuerdo dónde está, pero una de las cosas, por ejemplo, si el hermano rechazaba tomar a la viuda de su hermano y tener hijos, la viuda dice que tomaba no sé si el calzado del pariente redentor o de ella, lo golpeaba con el calzado, lo escupía en la cara y le decía enfrente de todo el pueblo, este hombre no quiso levantar descendencia a su hermano. Como que lo avergonzaba delante de los demás. Y eso Dios le mandó a hacer. Es como re loco. Pero porque se consideraba un gran honor hacer eso. Hay una historia que ahí es lo que menciona Ivonne, de Judá y Tamar, que Judá había tenido 2 hijos, si no me equivoco, o tres hijos, y el primero se casó con Tamar y falleció. No tuvo hijos y falleció. Entonces, el segundo hijo de Judá se casó con Tamar, pero no quería tener hijos con la viuda de su hermano, por eso mismo, porque era una costumbre también en esa época. Tipo, cada vez que tenían relaciones, dice que él expulsaba el semen fuera, como en rebeldía a eso. Y Dios no se agradó y dice que acabó con la vida de ese segundo hijo. Como que Dios no se agradaba de esa actitud. Como que de alguna forma Dios estaba de acuerdo en que eso se haga, digamos. Como que es parte de la voluntad de Dios. Pero yo creo que tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la promesa, o sea, de multiplicar las familias, de que siempre tengan descendientes. Era necesario para que se cumpliera la promesa de Dios. Entonces era como no hacer eso, era ir en contra de los planes de Dios, digamos. En ese momento para ese pueblo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿alguien sabe otra responsabilidad que tenía el pariente redentor? ¿Alguna otra? Tenía varias. O sea, no se relacionaba simplemente con levantar una descendencia, sino que en primer lugar tenía que ver con otras cosas. Si no lo encuentran, no tienen, yo puedo leerles algo acá en relación a eso. El significado del pariente redentor. Sí, si lo tenés, ¿querés leerlo? Redentor es aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. Sí, fíjense que ahí dice, por ejemplo, liberar a alguien de la esclavitud, pagar una deuda. Y entonces acá lo que estaba hablando Noemí específicamente era que este hombre las podía rescatar a ellas dos porque Noemí tenía un terreno, tenía una porción de tierra en Belén por causa de Elimelec. O sea, si ellos vivían... perdón, ¿sí? Por eso, te iba a preguntar eso. Ellos cuando se van a Moab, se supone que se vende todas las propiedades si ellos se van, o eso le pertenece por herencia, sería... Podían venderlo, pero ¿se acuerdan que habíamos leído de que ellos no se fueron con idea de mudarse definitivamente a Moab? Ellos se fueron con la idea de ir temporalmente y después volver. Entonces sus tierras quedaron ahí. Tipo, capaz alguien se las quedó cuidando, qué sé yo, pero eran de ellos. Pero ahora Noemí volvía, cuando volvió no tenía cómo sostener esa tierra. Tipo, se vino sin nada. Entonces ahora lo que ella estaba queriendo hacer, y que más adelante se va a ver, es que ella estaba queriendo vender la tierra para poder subsistir. Pero acá ella se pone contenta porque hay un pariente cercano que le puede redimir y que casualmente, o como por azar, si se quiere, o sí, casualmente, por casualidad, se encuentra en el camino de ella nuevamente. Tipo, tiene contacto de alguna forma.
Entonces, lo primero que me supongo yo que viene a la cabeza de Noemí es esto. Y por eso ella se refiere como a su pariente redentor. Pero también, ella ya está pensando también en Ruth, porque le dice, cuando dice esa frase de los que Dios, bendito sea Yahvé, pues nunca ha negado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Yo creo que ella cuando dice muertos se refiere a sus hijos que murieron sin tener descendencia. Porque es la misma frase que ella usa cuando le habla a Orfa y a Ruth y les dice, ustedes, ya veo, Jehová los haga a vosotros misericordia como habéis hecho con los difuntos y conmigo. O sea, ella se refiere a su marido y a sus hijos como sus difuntos. No es que acá están hablando de hacerle misericordia a alguien que ya está muerto, sino que era una forma de referirse a sus hijos que fallecieron, digamos. Entonces ella está pensando ya que al menos uno de sus hijos va a tener descendencia. Igual después en el desenlace no son sus hijos, sino que es como que Noemí tiene un hijo. Que Ruth tiene un hijo para Noemí o una cosa así. Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, básicamente por ahí para que quede bien claro lo del pariente redentor, es que la palabra redentor en hebreo es Gaal, o Goel también, que significa, como leía Leonel, creo, significa redimir o libertar. Se usa básicamente para referirse a la liberación de personas y propiedades vendidas para cancelar deudas. Por ejemplo, en Levíticos 25:25 dice, si tu hermano se empobrece y vende algo de su posesión, vendrá su pariente más cercano y rescatará lo que su hermano haya vendido. Si consigue los recursos para hacerlo, la misma persona puede efectuar la redención. O sea, si, por ejemplo, yo vendí algo porque lo necesitaba y de repente consigo los recursos, puedo volver a comprarlo y sería como mi propio redentor, una cosa así. Después, por otro lado, un hombre empobrecido, dice, puede venderse a sí mismo a otro israelita o a algún extranjero que morase en Israel. O sea que era como esa forma, había maneras en que yo podía como pagar una deuda y ser mi propio redentor. Bueno, después, quien tenía la responsabilidad de redimir era el pariente más cercano, como habíamos leído recién. Puede ser hermano, tío, primo o el pariente varón más próximo, ¿sí? La persona, o sea, el pariente que redimía, al que estaba en dificultades económicas se conocía como pariente redentor. Esta es la idea implícita en Ruth, ¿sí? Que estamos leyendo ahora. Dice en Deuteronomios 19:6, el redentor lleva el nombre de vengador de la sangre o vengador, y tenía la responsabilidad de ejecutar al homicida de su pariente. O sea, esto es lo más loco de esto, que Dios dentro de las responsabilidades de ese pariente redentor había una que era, si alguien mató a mi hermano, por ejemplo, yo podía vengar la muerte de mi hermano. Es más, tenía la responsabilidad de hacerlo, de matar al homicida de mi hermano, y de esa forma redimir a la muerte de mi hermano, por así decirlo. Es una figura bastante interesante, pero bueno, en este caso este pariente redentor en Ruth es el que va a rescatar de la pobreza, o sea, va a rescatar ese terreno. Y bueno, eso después se va a entender mejor más adelante cuando vos inclusive lo describa. Pero fíjense que por ahí, no sé si a ustedes les llamó la atención esto, es que Noemí atribuye esto a Dios. O sea, esto que en una parte del libro, en la primera parte del capítulo, se le atribuye a la casualidad, el hecho de que se encontrara en el terreno de Booz, o que cayera ahí, que fuera ahí a recoger las espigas. Noemí se lo atribuye a Dios, o sea, a la providencia de Dios, que no fue casualidad. Para Noemí esto era lo que ellas necesitaban en ese momento. Y, ¿qué más? Bueno, bendice a Dios. Bien, bien. Algo que no dije hoy del nombre de Booz mientras estaban hablando, que era eso lo que decían, pero una de las columnas del templo de Salomón se llamaba Booz. Eso es re loco.
Y para mí, porque en Apocalipsis, no sé si ustedes leyeron, de que Dios, si nosotros vencemos, dice, será una columna en el templo al que venciere, será una columna en el templo de Dios y estará allí para siempre. Es como Booz, el papá de, por así decirlo, el antecesor de David, si se quiere, terminó, o sea, su nombre terminó en una de las columnas del templo de Salomón, las dos únicas que había en realidad. Es como el que es fuerte o el que tiene fortaleza, es como muy loco. Eso es dato curioso, pero que para mí me llama mucho la atención. Es como... Apocalipsis 3:12. Uh-huh. Genial, gracias por compartirlo. Apocalipsis 3:12. Gracias, Ale, por el aporte. Bueno, leemos los últimos 3 versículos. ¿Alguien quiere leer del 21 al 23? Y ya vamos a estar terminando por ahí. ¿A quién estás apuntando a ti? Creo que mi pantalla aparece. En mi pantalla me estás apuntando a mí. A Ale. Ale, jugate la vida. Léenos los últimos versículos. Bueno, voy a pedirle a Lucas Martinchuk, si está ahí, porque no lo veo. O a Robert. O a Olga. O a Olga. Ah, Olga, cierto que está Olga acá. Como que no me he dado cuenta. Olga, ¿querés leer? Ahí voy. Vamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? El 21 en delante. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bien. Hay algo que les... dice Lucas que está sin micrófono y por eso no hablo. Vayan a Lucas. ¿Qué estaba diciendo? Bueno. Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, ¿hay algo que les llame la atención de esta última parte? ¿O algo que quieran recalcar o ver? Es como que ella le comenta a Noemí, bueno, toda la situación que vivió, y Noemí le aconseja nuevamente a Ruth qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Entonces ella va y dice que estuvo ahí hasta que terminó de cegar, sí. Sí. Sí, acá se vuelve a ver cómo esta relación, ¿no?, que tenían ellas dos. Ruth todo el tiempo le comenta cosas, es muy sincera, y Noemí todo el tiempo de su experiencia no le está aconsejando, porque, y es muy bueno esta relación, ¿no?, porque Ruth no conoce la mayoría de las costumbres de Israel, es extranjera, tipo tiene que adaptarse, y Noemí como que le va guiando en todo este proceso, ¿no? Hace como que esta amistad de ellas es muy fuerte. Bueno, para empezar, son nuera y son suegra, tipo, históricamente esa relación no funciona bien, no sé por qué, pero suele costar. Acá es como que es todo lo contrario. Y bueno, y es como que Noemí a la vez es como una tutora para Ruth. Casi se podría decir acá que Ruth es como una discípula para Noemí. Y esto es recopado porque hay consejos en el Nuevo Testamento acerca de esta situación. A ver si se acuerdan de los consejos que Pablo, por ejemplo, le da a las mujeres.
¿Se acuerdan dónde está o qué dice? ¿Cuáles son esos consejos? Que calle en la congregación. Aparte de ese consejo, pero está en ese mismo contexto, está en ese mismo contexto. Sí, sí. A ver si se acuerdan. Lo pueden buscar, anda por ahí. Una cuestión de que las más ancianas aconsejen a las jóvenes, Sí, exactamente eso. como experiencia o algo por el estilo. Ajá, exactamente. Y acá es como que uno puede ver el ejemplo de esa situación. Por ahí, en nuestra cultura, y acá no solo para las mujeres, también para los hombres es exactamente lo mismo. Por ahí nosotros estamos muy acostumbrados por nuestra cultura occidental a esto del machismo o de la preeminencia del varón sobre la mujer, y aunque en la época cuando se escribió este libro también había mucho de esto, y la mujer era casi como un objeto, una propiedad que se podía intercambiar, vender, era como, no se le trataba casi como una persona, pero acá nosotros vemos que no era en todo momento así, ¿no? Y acá vemos algo re importante, bueno, ¿no? El valor que le da voz a Ruth, cómo la trata, con el respeto que la trata, digamos, con la dignidad que le trata, pero también cómo entre estas dos mujeres hay ese trato, ¿no? Ese respeto, eh, esa lealtad, ese compañerismo. Acordemos, ¿no? Ruth significa amistad, es como decir, entonces amistad le dijo a Dulzura tal cosa, y es como que cuando uno habla de esa forma es como que te dice cómo debería ser la amistad, ¿no? Cómo debería, por ejemplo, en el caso de los varones, bueno, cómo yo debería relacionarme con los mayores. A mí me costó muchísimo entender eso. Yo siempre fui de pensar que me la sabía todo, de que los mayores no tenían razón, de que siempre están pensando como buscando formas de frenarte o lo que sea, porque es lo que también muchas veces te dicen. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que uno, siendo joven, necesita el consejo y la experiencia de los mayores. Más allá de que a veces no vas a estar de acuerdo en todo, pero son ellos los que tienen la experiencia y los que te pueden aconsejar para que uno no ande por la vida metiendo la pata. Y acá se ve todo el tiempo esto, esta guía de Noemí. Y a la vez nos da la pauta de que si yo tengo algo más de experiencia, yo puedo ayudar a alguien que está comenzando. Es recíproco eso. Entonces está buenísimo que podamos identificarnos con esta historia y procurar vivir de esta forma. Yo estos días que estoy leyendo, como que Dios me está ahí, ¿cómo se dice? Limpiando la conciencia, mostrándome que hay cosas que tengo que empezar a hacer y cosas que tengo que recuperar, porque uno, más estos días que estamos todos aislados, como que uno ya no le presta atención a ciertas cosas, ¿no? Sí, porque vos siempre fuiste una persona muy, muy respetuosa, digamos. Siempre fui muy, Yo muy creo rebelde. ¿Sí? Yo creo que se trata más de una cuestión de sociedad, porque se me hace que las sociedades se construyen a base de, es como que infancia, niñez y la adultez vendría a ser como modo de experiencia, porque si no se repite la historia. Y es como que nosotros, yo digo, en una cuestión de un egocentrismo, tenemos como por ahí los jóvenes en sí, en de querer como que, ay, las nuevas tendencias, qué sé yo, pero hay cosas que en realidad se basan más en la experiencia como base de una sociedad, que es por eso que la convivencia entre ambas generaciones es buenísima si se desarrolla de forma correcta. O sea, también la Claro, porque flexibilidad. la experiencia no se improvisa. No, como le tiré esa. Porque yo entiendo que también nosotros tenemos una cultura de innovación, pero también hay una cultura de base. O sea, ellos también quisieron en su momento innovar, pero también como que es feo, pero si ambos sostienen postura, no se puede llegar, como que pierden ambos o algo así. Buenísimo, eso estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y por último, creo que nadie más escribió, ¿no? Dice, bueno, acá en esta versión dice, así pues tuvo estrecha compañía con las criadas de Booz y espigó hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, pero habitaba con su suegra.
Es como que de repente Ruth, de ser una desconocida, ahora tenía un grupo de amigas, porque dice, estuvo en estrecha compañía. Es como, habla muy bien del carácter de Ruth. Entonces, pero como que la historia de Clara dice, pero habitaba con su suegra, porque ella tranquilamente, con todo lo que vos le estaba dando, ella podía decir, bueno, me quedo acá, tipo, acá tengo todo, no necesito más nada. Pero ella seguía habitando con Noemí. Y acá todavía Noemí estaba como en una situación no ventajosa, no beneficiosa, para ninguna de las dos. Entonces es muy fuerte la lealtad que Ruth demuestra una y otra vez en la historia. Y a mí a mí me caló mucho la conciencia. Daira aceptó a la mujer moabita como compañera de trabajo de la cosecha. Claro, me supongo que está refiriendo a las criadas, ¿no? Es como re loco esta historia, porque no era lo común, ¿no? No era lo que se esperaría que suceda. Yo decía que en mi caso por ahí a mí me caló mucho la conciencia de que uno no suele ser así. Yo por lo menos no suelo ser así con las personas, no está en mi naturaleza. Tengo que hacer como un esfuerzo consciente para esto, pero qué lindo que es poder llegar a tener esta clase de lealtad, ¿no? O aspirar a tener esa clase de lealtad. Entonces, para mí es re importante eso. Bueno, la idea de este estudio por ahí, yo sé que hay gente que llegó hace un ratito, bueno, estuvimos viendo el capítulo 2 de Ruth y estuvimos analizando por ahí por partes, ¿no? Para ver cómo se iba desarrollando la historia. Básicamente llegamos a ver, ¿no? Cómo aparece el personaje de Booz, o cómo se introduce a Booz en la historia, ¿no? Como el pariente que redime, es un pariente cercano, que tiene la capacidad o los recursos para ayudar a Ruth y a Noemí, que tiene un carácter muy amable, sí, benevolente, compasivo, muy parecido al carácter de Dios, al carácter de Jesús. Y bueno, y vemos que también Ruth es muy leal a Noemí y a la vez se esfuerza muchísimo para conseguir lo que necesita, es muy humilde. Bueno, vimos eso hasta ahora. Y ahora ya llegamos a la última parte del capítulo, pero a mí me gustaría que cada uno de los que está acá, de los que pueden hablar, no sé, Lucas, que bueno, no tiene micrófono, pero si no pueden hablar, pueden escribir en el chat, ¿qué conclusiones sacan para ustedes? ¿Qué aplicación personal? Yo por ahí les conté las mías a medida que íbamos leyendo, pero ¿qué pueden sacar ustedes para aplicarlo? Alguna cosa, por más pequeña que sea, es re importante, porque la palabra de Dios, o estudiar la palabra de Dios, tiene un proceso de 3 partes. Uno es observar el texto, tipo analizar bien, tipo para que yo no lea mal y me confunda, y pueda entender lo que está diciendo. La segunda parte es interpretar, ¿sí? Que es lo que estábamos haciendo ahora, que es analizar y decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿A qué se refería con esto? Como cuando hacían las preguntas sobre los difuntos, por ejemplo, ¿a qué se refería con eso? Bueno, interpretar correctamente y entender lo que pasaba en esa historia. Y por último está la aplicación. Bueno, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? ¿Cómo lo traigo a mi vida ahora? ¿Qué cosas saco acá que a mí me ayuden a ser más parecido a Cristo? Que me ayuden a relacionarme mejor. Si estamos hablando de la lealtad y la amistad, bueno, ¿cómo puedo ser yo con mis amigos, con mi familia, con los mayores? Entonces, bueno, me gustaría que cada uno comparta algo, cortito o pequeño. Puede ser una oración, lo que quieran, pero para mí es súper importante que hagamos esta parte, que es lo más precioso de esto. Así que les dejo libertad ahí para que vayan comentando o escribiendo y vamos viendo entre todos. Por ahí lo que yo le más como que me llamó la atención o le rescaté ahí fue como como que por la humildad de Ruth, ella como que logró
o sería, sí, logró obtener esos beneficios o cosas así, como que, o sea, pudo recoger el trigo, la cebada, por la humildad de ella, porque si ella no fuera humilde o no hubiera tenido esas actitudes, no iba a llegar a donde estaba o algo así. Buenísimo, Olga. Gracias por compartirlo. Pueden seguir nomás. Voy a ir anotando en el chat para que quede algún registro. Creo que la mayoría vamos a coincidir en lo mismo, de lo que era la humildad de Ruth ante vos, por más que él ya le había ayudado y le había dado un lugar para que pueda trabajar en el campo con ellos, ella se seguía humillando delante de él, y también la importancia de escuchar ella los consejos de su suegra, ya que era una persona mayor, y que hoy en día lo estamos perdiendo, creo que la mayoría de los jóvenes, como decía hoy, creo que es Andrea, si no me equivoco, de nosotros como jóvenes hoy estamos perdiendo estamos quedando muy egocéntricos y no hacemos caso a lo que nos dicen los demás, no hacemos caso a lo que nos dicen los mayores, eh, ya sea de nuestros padres, abuelos o nuestros propios ministros dentro de la iglesia. No prestamos más atención a eso y queremos hacer eh, nuestra vida, digamos, por así decirlo, eh, nuestro entorno, buscar algo que a nosotros en verdad nos guste, sin importar las consecuencias que puede llevar a eso. Eh, Quizás hoy en día estamos perdiendo eso de escuchar a los demás, no solamente un mayor, quizás a veces un amigo de nuestra propia edad, sin ser mayor que nosotros, nos puede aconsejar por algo que haya vivido, y nosotros estamos perdiendo eso de escuchar a los demás. Queremos ser solo nosotros, solo vivir en nuestro mundo y no hacer caso a eso. Eso nomás. Bien, genial. Gracias, Lorena. ¿Alguien más? Por ahí puedo parecer medio pesado, pero es re importante esta parte. Creo que es la más importante después de un estudio bíblico. Sé que cuesta buscar aplicaciones prácticas, pero está bueno. Y algunas personas están retirando, así que gracias por estar. Para mí es importante, además de todo lo que se dijo, ¿no? Eh, eh, Nuestra actitud afuera, en la sociedad, con las demás personas, en la facultad, en nuestros trabajos, ser siempre, o sea, esta cuestión humilde, tener en cuenta, o sea, nuestros compañeros, estar siempre dispuesto a ayudar o prestar atención nomás a simples cuestiones básicas que por ahí siempre pasamos por alto. Y no sé, eso es algo importante como para mí aplicarlo ahora más que nunca. Sí, es re importante. Por eso para mí este estudio tenía que ver mucho con lo que estamos pasando ahora, porque nos da muchos ejemplos de cómo deberíamos tratarnos realmente entre nosotros y los cuidados y demás. Así que, sí. Suel mencionaba lo de la fidelidad recién. Para mí también estos días me tocó mucho de ser realmente fiel a mi Dios y no andar eh, buscando soluciones fáciles en otros lados a mis problemas. Ujú. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Yo, en tema de la constancia también, constancia, en lo que ella hace. Por ejemplo, viste que el último versículo dice que se quedó espigando hasta que terminaron de cegar el trigo y la cebada. Entiendo que son dos cosechas muy diferentes, no sé,
Pero el tema de ser constante en eso, y vos decís, güey, o sea, para mí es una de las características que a mí me cuesta, y como que enfocarme en algo y ser constante, ya sea en, por ejemplo, mi vida devocional o mi vida de oración, como que es, como que destaco eso. Sí, a mí también me cuesta bastante. Y estos días más que nada que no tengo nadie que me controle acá. Ser constante en mi trabajo, en cosas así es como... Pero bueno, se va aprendiendo. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. No sé si Ivonne, Lucas, Daira. Si no, podemos... Hasta ahora hablamos, bueno, de ser humildes, de también escuchar a los demás, su experiencia. Si sabemos que alguien tiene más experiencia que nosotros, siempre está bueno escuchar y respetar. Tema de ser fieles y de ser constantes. Creo que ya están buenísimas las aplicaciones. Bueno, si no hay nada más para compartir, los demás, les doy las gracias por estar hoy. Lástima que algunos se retiraron por ahí, pero bueno, también les agradecemos a ellos. Ahí Iván dice que coincide. Buenísimo. Igual el de hoy se grabó, por fin. Ahora esto está pago, o sea que por eso no se cortó ni nada. Entonces va a quedar todo esto grabado, ya después voy a ver cómo hacer para compartírselos. Por ahí para los que llegaron tarde y demás va a estar disponible. El amor de vos, dice Ivonne, sí, genial. Bueno, y ese amor es un ejemplo, tipo, para mí, ser como vos, con todo lo que uno tiene, tipo, yo no tengo muchas cosas, o, tipo, no es que me falta nada, digamos, pero me cuesta ser generoso y humilde como vos, así que también es un ideal para seguir. Bueno, así que nada, muchas gracias por estar. Les invito a estar el próximo, supongo que miércoles de la semana que viene. Vamos a continuar con el capítulo 3. Les invito a seguir preparando, a seguir estudiando. Incluso si alguno se anima a coordinar el próximo, también está abierta la posibilidad. Así yo no tengo que hablar siempre y no se aburren de mí. Y todos podemos ir creciendo. La idea de esto es que estemos unidos. Yo sé que a mí me falta mucho de Dios en este tiempo. Noto mucho la falta de estar cerca de mis hermanos, y estos días, bueno, traté de estar más en contacto con chicos y chicas y de la iglesia, de mis hermanos, y me ayudó muchísimo. Y eso, por eso me animé a incentivar esto y a que compartamos. Yo no sé todo, capaz sea al menos indicado para estar compartiendo esto, pero entiendo que no es mío, es del Señor, y también me fortalece a mí. Y bueno, quiero animarles a que podamos seguir. Pueden invitar más personas, compartan esto, y nada, que este es un espacio donde el Espíritu Santo nos edifique, nos fortalezca, y podamos sacar esto, bueno, que nos guíen al amor, a las buenas obras. Así que nada, gracias por estar. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar, para agradecer a Dios. Y bueno, los espero el miércoles si Dios quiere. Y bueno, con más ganas de saber cómo sigue esta historia de Ruth y de Boaz. Oramos entonces, si les parece. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Gracias por habernos bendecido, por todas las personas que pudieron estar hoy. Gracias, Señor, por los que pudieron participar, los que estuvieron un momento, los que se agregaron por último, los que estuvieron desde el principio. Gracias por cada persona que estuvo hoy acá. Te pido, Señor, por esto que hemos hablado. Señor, yo sé que es difícil para nosotros ponerlo por obra, pero sé que tú nos das la fortaleza, así que te pido a ti que nos ayudes a aplicar esto que hablamos, que nos fortalezcas, que tengas misericordia por las muchas veces que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, no siendo de esta manera, y ayúdanos a restaurar toda relación que por ahí está rota, que por ahí hemos descuidado, que podamos empezar a ser humildes, empezar a ser constantes si todavía no lo somos, empezar a respetar a los demás, tanto nuestros mayores como cualquier otra persona. Ayúdanos también a entender mejor tu palabra, a tener esa guía especial del Espíritu Santo en cada momento, Señor. Gracias por todo, nos encomendamos en tus manos, y que nos continúes bendiciendo y hablando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.